todos. Muchísimas gracias por el espacio. Mi agradecimiento al Consejo de Falla Cardíaca, al doctor Azañedo y obviamente a Sopecar por estos espacios. Creo que, como lo decía el día de ayer, la familia de insuficiencia cardíaca en el Perú está creciendo y esto se va a ver reflejado definitivamente en algunos años cuando nuestra población afectada de insuficiencia cardíaca cada vez tenga más acceso a servicios y a un equipo multidisciplinario, no solamente de médicos, enfermeras, geriatras, médicos generales, emergencistas, que puedan brindar una atención apropiada en el escenario en que se encuentren con un paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, a ver, hablar en 20 minutos de todos los escenarios clínicos hemodinámicos de la insuficiencia cardíaca aguda es algo retador. Pero en esta ocasión me voy a ceñir a 2 escenarios, puesto que luego de esta charla van a tener ustedes, estoy segura, una ponencia espectacular en lo que es el manejo de la congestión y por la tarde el manejo del paciente en shock cardiogénico. Así que vamos a centrarnos en 2 escenarios y obviamente vamos a hacer esta charla un poco más dinámica porque se supone que todos aquí tenemos ya un enfoque general de lo que es el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada y vamos a empezar a disgregar 2 casos clínicos. Antes de ello quisiera mostrarles esta gráfica. Publicada en el año 2017, una propuesta del doctor Domingo Pascual Figal, un español muy reconocido, un cardiólogo de gran trascendencia, dedicado a lo que es el manejo de la insuficiencia cardíaca en los servicios de emergencia. Y nos habla de un curso evolutivo de la IC. Ya sabemos que es un problema crónico, sabemos que causa mucha muerte, mucha rehospitalización, se consume más del 80% de nuestros recursos, ocupa muchas camas, la estancia hospitalaria es muy prolongada. Pero este paciente, cuando es diagnosticado, quisiéramos que se encuentre lo más estable posible y que perdure en ese estado lo más que se pueda, porque sabemos que cada episodio de descompensación o empeoramiento de insuficiencia cardíaca deteriora su clase funcional y no solamente a él, también a la familia y al cuidador. Cuando hay empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, probablemente, dependiendo del escenario, ese paciente, como lo decía Julia, no llegue a la consulta, quizá a la emergencia o a nuestros hospitales de día. Vamos a optimizar seguramente la terapia diurética, no sé si incrementarla, una pauta flexible, duplicarla o triplicarla o poner quizá un bolo en infusión ambulatoria, lo que el paciente requiera. Luego el paciente se compensa en 2 o 3 días, hacemos el control y el paciente vuelve al peso ideal previo y probablemente se estabilice y optimizamos la terapia de falla. El otro escenario es que ese paciente llegue a cualquiera de los escenarios ya mostrados, emergencia o consulta externa, deteriore tanto los signos y síntomas y amerite un ingreso hospitalario, ya sea emergencia, a una sala de observación o quizá cardiología y termine en la unidad coronaria o en una unidad de cuidado intensivo. La idea de esto, estimados colegas, es evitar que estos pacientes que ya tienen el problema no se hospitalicen. ¿Y por qué no plantear una idea? ¿Por qué no pensar en esto? En que tenemos que comprometernos en manejar factores de riesgo cardiovascular que eviten que nuestros pacientes progresen a estos episodios de descompensación y los tengamos los más estables posibles de manera integral. Buscar escenarios de educación y sensibilización porque este paciente mejora cuando se le enseña a manejar la enfermedad, que sea adherente con su tratamiento y que sobre todo tenga terapia fundacional, la máxima tolerada, mejor si recibe las 4 drogas y si no es posible por lo menos con las que disponemos a la máxima dosis tolerada. Podemos trabajar en estos escenarios y evitar que los pacientes ingresen descompensados a nuestros hospitales o a nuestras emergencias. Ya Julia nos puso el escenario de manejo, pensar en un ABC con un enfoque de emergencista quizá, en el sentido de que primero estabilizamos al paciente, una vía aérea permeable, asegurarnos de una buena ventilación y la estabilidad circulatoria, que lo debemos manejar así a todo paciente inestable. Tendremos que definir primero los 2 escenarios que ya la doctora Torres nos decía. O estamos ante un infarto agudo de miocardio o estamos ante una insuficiencia con un distrés respiratorio severo que amerite medidas de urgencia dentro de los primeros 30 minutos y quizá el paciente termine con intubación endotraqueal y ventilación mecánica. O de lo contrario, activemos el código infarto y termine antes de los 20 minutos en una sala de hemodinámica. También tenemos que valorar causas posiblemente tratables del episodio de descompensación. Y eso lo tenemos que hacer antes de la primera o la segunda hora en que el paciente llega con nosotros a la emergencia. El acrónico CHAMPIT, que ya nos mencionó Julita también. Es importante hacer la disquisición diagnóstica. Si hemos eliminado todos estos factores, estaremos ante un episodio de insuficiencia cardíaca aguda.
Hablar de los perfiles hemodinámicos. Estamos viviendo casi 40, casi 45 años desde que se planteó los primeros estudios de lo que son perfiles hemodinámicos con el catéter Swan-Ganz. Recordarán ustedes los cuadrantes de Forrester en el contexto de los pacientes con shock cardiogénico producto de un infarto cardíaco. Les pregunto a ustedes, ¿es accesible que en todos los lugares donde trabajamos tengamos todos acceso a un Swan-Ganz para hacer un cateterismo cardíaco derecho y guiar nuestra terapia? Es lo ideal, pero es irreal en práctica clínica diaria. Con este concepto y con los estudios ya planteados con perfiles hemodinámicos definidos, con una cuña capilar por encima de 18 milímetros de mercurio que nos refleja presiones diastólicas incrementadas en el lado izquierdo, y por el otro lado, símil de hipoperfusión con un índice cardíaco menor de 2.2, el año 2003-2004, la doctora Virginia Stevenson nos plantea los cuadrantes, los famosos 4 cuadrantes de Stevenson, que es la aproximación clínica con signos y síntomas sobre un perfil hemodinámico y extrapolando la similitud de tal modo que clínicamente en un contexto donde nos toque trabajar, podamos definir adecuadamente un perfil hemodinámico. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nos pauta pronóstico y nos permite tomar tratamientos efectivos lo más rápido posible. El 85% de los pacientes que nos van a llegar a las emergencias en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda van a tener un patrón típico, el llamado patrón caliente húmedo. Es decir, aquel paciente que viene muy congestionado, con gran sobrecarga de volumen, ya nos dirán luego qué tipo de sobrecarga de volumen tiene, qué tipo de congestión tiene, pero también perfundido, con una buena presión, una media por encima de 65-70. El 85% de los pacientes llega en esa condición. Solamente entre un 3 a 5% van a ser los shock cardiogénicos, inestables, en mal patrón ventilatorio, hipoperfundidos totales, con lactatos muy altos, trastorno de conciencia, oligoanúricos y todo lo que implica la maquinaria para atenderlo de paciente inestable. Un 1% nos va a llegar en el patrón L. Ese es un paciente que está hipoperfundido, pero está seco. Pregunta, ¿cómo puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca aguda que esté seco y a la vez hipoperfundido? A veces lo inducimos nosotros mismos, cuando utilizamos altas cargas de diurético y no hemos tenido el punto de quiebre de parar la mano en el momento preciso. Tenemos pacientes alcalóticos metabólicos tomando 3, 4, hasta 5 o 6 tabletas de furosemida en el ambulatorio, en el que de repente no hemos tenido el juicio de enseñarles a controlar la ingesta de líquidos y llegan totalmente deshidratados, intravascular depletado totalmente y obviamente hipoperfundido, en hipotensión. Ese paciente está deshidratado. ¿Cuál es la terapia? Reposición de volumen. Tendremos que repletar el intravascular. No es muy frecuente, pero están entre 1 a 2% de todos los perfiles que llegan a las salas de emergencia. Y el patrón de referencia, el llamado patrón A. Este paciente está ni hipoperfundido y obviamente ¿hipoperfundido? No. ¿Sobrecargado? No. Es un paciente que llega a la emergencia con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero quizá por otra causa, un dolor abdominal, o de repente una sospecha de infección urinaria. El paciente está muy bien, se cataloga como insuficiencia cardíaca compensada y que probablemente lo que tenemos que hacer es optimizar el tratamiento. Estos perfiles que los tenemos desde los estudios con ESCAPE del 2005 han ido mejorando y como todo tiene que avanzar en el tiempo. Y ahora aparece un nuevo escenario, un escenario mixto que nos permite tipificar uno de los rostros de la insuficiencia cardíaca. Este paciente no está ni totalmente hipoperfundido, ni totalmente sobrecargado y congestionado. Es el patrón mixto entre un B y un C. ¿Puede predominar la hipoperfusión o puede predominar la congestión? Es un arte identificarlo. Típicamente va a ser aquel paciente que hace presiones diastólicas incrementadas, compromete el lecho pulmonar de manera retrógrada, incrementa las presiones en el pulmón, la arteria pulmonar, disfunciona la válvula tricúspide, el ventrículo derecho se me dilata y tengo un fallo del ventrículo derecho. Condición de congestión sistémica. Típicamente genera congestión pasiva, hígado grande, paciente inapetente, con dolor abdominal en hipocondrio derecho, totalmente distendido, edema generalizado, ingurgitación yugular.
¿Este paciente moverá a grandes cantidades péptido natriurético? No. Es un paciente que hace congestión sistémica con extravasación de líquido en todos los componentes y termina con efusión pleural, ascitis y edema generalizado. ¿Cuál será mi mejor marcador aquí? CA125. Ayer nos decían que podía ser el CA125 un marcador de seguimiento. Quisiera yo enfatizar este concepto y quisiera que se lo lleven. El CA125 es una molécula de alto peso molecular. Es una proteína muy grande. Se eleva, como nos lo decían ayer, cuando las serosas están afectadas, pero desaparece muy despacio. Significa que si yo tengo a un paciente con 600 de CA125, es probable que el descenso yo lo vea entre los 15 y 21 días posteriores. Entonces, ¿me sirve para confirmar un diagnóstico de congestión sistémica? Sí, pero no me sirve para seguimiento ni para guiar terapia. Muy bien, les decía del impacto de estos escenarios de los perfiles de Stevenson. El perfil B y C, en el que el paciente está hipoperfundido y congestionado, produce un riesgo de muerte al primer año y el riesgo de trasplante en la clase funcional 3-4 de estos pacientes, casi 475 en el estudio, para ser trasplantados o el riesgo de morir. Tenemos que diagnosticarlos rápido. Esto se confirma en un estudio latinoamericano publicado en 2024, nuestros vecinos brasileños. 1978 pacientes dentro de la sanidad brasileña. Miren ustedes, emergencias de todo el Brasil. Posibilidad de morir 2.75 veces en hazard ratio para el húmedo frío, 2.53 para el patrón L. ¿Marca pronóstico? Sí. ¿Lo tenemos que identificar? Sí. ¿Tenemos que implementar terapia rápido? Sí. Muy bien. Estos son los múltiples rostros clínicos de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Alguno habrá visto esta película? Quizás los hemos visto todos. Es fragmentado, más de 20 personalidades en una sola persona. La insuficiencia cardíaca es eso. ¿Será quizá la misma enfermedad en diferentes etapas, pero con manifestaciones diferentes dependiendo en el momento en que lo identifiquemos? Porque alguien puede debutar con crisis hipertensiva y hacer un edema de pulmón hipertensivo. Ahora, en un año, cuando remodele, cambie la estructura y empiece a dilatarse, estaremos en otra fase de la enfermedad y probablemente entrando ya a una cardiopatía dilatada. Es la misma enfermedad en diferentes etapas y con una manifestación diferente. Insuficiencia aislada del ventrículo derecho, uno de los rostros y quizá uno de los más severos. Edema agudo de pulmón, el de mejor pronóstico quizá. Puede ser hipertensivo o normotensivo. La insuficiencia cardíaca aguda puede ser de novo o la crónica reagudizada. Generalmente va a ir con un patrón húmedo caliente, seco frío, que no lo vamos a ver en esta presentación. Y por último, el choque cardiogénico, el de peor pronóstico, que casi siempre nos llega en húmedo frío. Un concepto importante: ¿puede haber insuficiencia cardíaca sin congestión? ¿Qué dicen? Y la otra pregunta: ¿puede haber insuficiencia cardíaca sin hipoperfusión? ¿Y la hipoperfusión puede ser sinónimo de hipotensión? En otras palabras, ¿todo paciente hipotenso está hipoperfundido? No, porque yo puedo tener pacientes con 80-50 de presión que están deambulando tranquilos en casa y no tienen ningún signo de hipoperfusión. Y muy por el contrario, puedo tener un paciente muy sobrecargado, ¿sí? Muy sobrecargado, que está bastante limitado. No hay insuficiencia cardíaca si no tiene alguna forma de congestión, del tipo que sea, que ya nos van a ilustrar. Pero siempre la insuficiencia cardíaca aguda tiene algún tipo de congestión. Todas las congestiones se resuelven con diurético. ¿Qué dice? Los dejo pensando. Muy bien. Como tenemos que trabajar y ustedes tienen que interactuar, vamos a ver. Les he traído dos casitos. Hola. Ok.
Les he traído 2 casos. El primero lo vamos a resolver por aquí, pero quiero que participen, por favor, porque no hay mejor forma que ustedes se lleven el manejo práctico de a día con el que tenemos que enfrentar estos pacientes. Les traigo un varón de 69 años, hipertenso, diabético, con fracción de eyección del 51%, en archivos de una ecografía hecha hace aproximadamente año y medio. Viene muy ansioso, con un tiempo de enfermedad de 3 horas, me cuenta que no ha podido dormir, despertó como a las 3 de la mañana, ha amanecido prácticamente sentado, se nota con disnea de esfuerzo, hay ortopnea, no tolera el decúbito, está muy pálido, está diaforético y taquipneico. Se le cuenta 28 respiraciones por minuto. Cuando lo ocultamos, el murmullo vesicular está abolido en bases, tiene crépitos difusos y no tiene edemas. Le tomamos una presión arterial y está con 195 con 110 milímetros de mercurio, con una media de 120, un poquito taquicárdico, 115 latidos por minuto, taquipneico y desaturando, 80% al ambiente. Tiene una gasometría arterial, porque todo se hace en simultáneo, con un PO2 de 60 milímetros de mercurio, un pH de 7.42, CO2 en 45 milímetros de mercurio, un PAFI a 0.21 de 185 y un gradiente alveolo arterial de 132. Rocío, 5 minutos. Ok. Dosamos NT-proBNP 7.960 y solo tomaba losartán y metformina muy de vez en cuando. ¿Qué les parece, amigos, con esas imágenes? Voluntarios, ¿qué les parece? Les ayudo. Estamos ante un edema agudo de pulmón hipertensivo. Aquí, el mecanismo fisiopatológico probablemente no es de haber ganado líquido. Es una redistribución de líquidos por gran descarga simpática, vasoconstricción periférica, y lo único que hemos hecho es llevar líquido de la circulación esplácnica hacia la circulación sistémica, incrementar la volemia en el lado derecho, aumentar las presiones a nivel pulmonar y hacer un edema de pulmón súbito inducido por la hipertensión. La ecopulmonar nos da un patrón de score de líneas B en grado 3, tiene casi 30 líneas B, nos habla de edema agudo de pulmón. Y miren ustedes la placa radiográfica. ¿Qué hicimos? Rapidísimo. Este paciente está estable, está despierto, tiene buen patrón de Glajo. La guía nos dice que, descartando los cuadros de urgencia, coloquemos un BNI y fue lo que se hizo. Se abordó la parte respiratoria con un BNI en modo CPAP, con presiones muy bajitas, 5 a 10, 5 de PIP, 10 de soporte. 30 minutos después estaba muy acoplado, no hubo necesidad de morfina. Recuerden que la morfina tiene muchos bemoles, pero a veces hay que utilizarla. Empezamos a alternar BNI con cánula de alto flujo de 4 por 2 horas y en 24 horas logramos resolver totalmente el problema. Evidencia para utilizar BNI, recomendación de nuestras guías 2AP. Como el paciente viene el trastorno hipertensivo, ¿cuál es el manejo? ¿Diurético? ¿Un bolo de diurético? ¿Alguien se anima a darle 80 miligramos de furosemida? No hay sobrecarga de volumen aquí, es romper la poscarga y van los nitratos. Nitratos que, como ya sabemos, los bemoles que tienen también, no hay impacto en desenlaces duros, muerte o rehospitalización, pero sin embargo nos ayuda para romper la poscarga. Empezamos con nitroglicerina, 50 microgramos kilo minuto, titulamos hasta 100 microgramos minuto, y las presiones empezaron a descender. A las 6 horas estábamos con una presión de 140-80. Solamente colocamos furosemida 20 miligramos, porque el paciente era naive, no tomaba diurético. Y con los 20 miligramos en 6 horas tuvimos 1150 de diuresis. Lo suficiente para que a las 24 horas la placa se hubiera limpiado y la eco de pulmón nos diese un patrón A. Aquí no usamos diuréticos. En cuanto a los vasodilatadores, podemos usar cualquiera de ellos. Como les dije, no hay diferencias significativas en usarlos para desenlaces, pero no son útiles. Disminuyen la precarga si son venosos y la poscarga en los arteriales y pueden aumentar el volumen stroke. Cualquiera de los nitratos que tengamos. Este otro caso, rapidito. Y ahora me voy para el otro grupo. Les presento a un varón jovencito, 32 años, sin factores de riesgo cardiovascular. Lo único que nos cuenta este paciente es ingeniero ambiental, tuvo un episodio de dengue hemorrágico en Iquitos, un año antes de debutar con el problema, y llega ahora con deterioro de clase funcional. Viene con disnea,
fatiga, tiene llenura precoz, hay dolor en hipocondrio derecho, está ingurgitado, los pulmones ventilan, hay casos crépitos, hay edemas de miembro inferior, las extremidades están frías. Miren la presión 85/55, no está taquicárdico, no está taquipneico. La gasometría está dentro de rangos, el PAFI no está malo, pero tenemos un sodio en 126 con un potasio de 4.9 y una oliguria de 350 cc en las últimas 12 horas. La ecovisión me da una eyección del 45%, se ve una IT severa, una fracción, un FAC-DVD en 25% y el TAPSE en 2, TAPSE en 8. ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Ante qué estamos? Vamos, ¿ante qué estamos? El paciente llega en ese escenario. Muy ingurgitado, con ascitis a tensión, edema marcado, efusión pleural bilateral y derrame pleural. Es lo que podemos abordar en primeros 30 minutos. Insuficiencia cardíaca aguda, congestión sistémica por fallo de ventrículo derecho. ¿Está en shock cardiogénico? ¿Sí? ¿O será un húmedo caliente mixto del que les decía, CV? ¿Qué dicen? Prosigo, ya. ¿Sí? Ok. Solamente para terminar. Este paciente fue abordado y manejado 8 días. Miren ustedes la creatinina, 1,75 de ingreso. Al octavo día, creatinina en 0,76. Muy poquito BNP, 3.182 picogramos, que termina al octavo día de manejo en 0,76 con una evolución significativa del Vexus. ¿Qué terapia dimos? Solo vasopresores en muy poquita dosis, un poquito de inotrópicos y lo que nos marcó pronóstico para descongestión efectiva. Solución hipertónica al 4% con una carga alta de diurético en infusión continua. Finalmente, el manejo de estos pacientes está en nuestras manos. No quiero cansarlos más. Muchas gracias.